El país que más dinero gasta por alumno en educación básica en todo el mundo desarrollado no sabe dónde está México en el mapa. No es una exageración. No es un chiste. Es un hecho documentado, repetido en encuestas durante décadas y prácticamente ignorado dentro del propio país que lo protagoniza. Imagina esto. Mientras un estudiante mexicano de preparatoria pública con libros de texto de hace 10 años puede señalarte en el mapa dónde está Siria y explicarte por qué su guerra importa, el país que gasta $12,400 por alumno al año sigue produciendo generaciones enteras de adultos que confunden Brasil con Argentina. Eso no es un accidente, y cuando entiendas por qué, no vas a poder ver la educación de la misma manera. Empecemos con los números, porque los números aquí son brutales. En 2014, la National Geographic Society realizó una encuesta a jóvenes estadounidenses de entre 18 y 24 años, todos con educación universitaria. Los resultados fueron tan impactantes que los medios internacionales los cubrieron ampliamente. Dentro de Estados Unidos, el tema duró menos de 48 horas en la conversación pública. El 37% de los encuestados no pudo ubicar Irak en el mapa, en plena guerra, una guerra que en ese momento llevaba 11 años, costando vidas y billones de dólares. El 51% no pudo ubicar el estado de Nueva York dentro de su propio país. Y el 63% no pudo señalar correctamente a Gran Bretaña, el país del que heredaron su idioma y cuya historia celebran cada 4 de julio. Nadie esperaba esto, pero aquí está lo que sí resulta extraordinario. En ese mismo periodo, la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, aplicada por la SEP en México, documentó que el 74% de los estudiantes de secundaria podía identificar correctamente los continentes y ubicar los principales países de cada región del mundo en un mapa. Con una fracción del presupuesto, con infraestructura que ningún ranking internacional coloca entre las mejores del planeta, con libros que en zonas rurales llegan con meses de retraso. México, con todo eso en contra, supera al país que gasta 10 veces más por estudiante en conocimiento geográfico básico. La pregunta que hay que hacerse no es cómo México lo logra con tan poco. La pregunta es por qué Estados Unidos fracasa con tanto. Aquí es donde todo cambia. La respuesta no está en el presupuesto. Está en una decisión tomada en el año 2001 que transformó el sistema educativo estadounidense de formas que sus propios autores no anticiparon. Ese año, el presidente George W. Bush firmó la ley No Child Left Behind. Lo que hizo esa ley fue concentrar la evaluación y el financiamiento escolar casi exclusivamente en 2 materias: matemáticas y lectura en inglés. Las escuelas que no alcanzaban los estándares federales en esas 2 áreas perdían financiamiento. Las que los alcanzaban lo recibían. Y aquí entra la lógica implacable de los incentivos institucionales. Los directores escolares, presionados por sobrevivir económicamente, comenzaron a eliminar tiempo dedicado a las materias que no determinaban si la escuela seguía abierta o cerraba. Historia, ciencias, arte y geografía desaparecieron progresivamente de los salones. No porque fueran menos importantes para formar personas, sino porque no movían el indicador que determinaba el financiamiento. Un análisis del Council of Chief State School Officers, publicado en 2008, documentó que entre 2001 y 2007, el tiempo dedicado a ciencias sociales, que incluye geografía e historia mundial, se redujo en promedio un 36% en las escuelas públicas estadounidenses. En las escuelas con mayor porcentaje de alumnos de bajos ingresos, las más dependientes del financiamiento federal, la reducción llegó al 44%. Las comunidades más vulnerables fueron las más desconectadas del mundo. Y el sistema lo hizo funcionar exactamente así. En México eso no ocurrió, no porque el sistema mexicano sea perfecto ni mucho menos, sino porque nunca se construyó un mecanismo de financiamiento que castigara a las escuelas por enseñar geografía o historia universal. La materia de geografía aparece en el currículo obligatorio desde el 4º año de primaria y se mantiene hasta la preparatoria. No es optativa, no depende del presupuesto disponible esa semana. Es parte estructural de lo que significa formarse como ciudadano en este país. Saber dónde está el mundo no es trivia en México, es parte del piso mínimo de cualquier persona que sale de la escuela. Pero espera, porque esto va más profundo todavía.
La ley de 2001 no explica por sí sola la ignorancia geográfica americana, porque ese problema precede a esa ley por décadas. La raíz es más antigua y más ideológica. Desde principios del siglo XX, la educación pública estadounidense fue construida bajo una premisa que difiere fundamentalmente de la que guió los sistemas educativos de México, Europa y Asia. En esos países, el currículo fue diseñado para construir ciudadanos con conciencia de su lugar en el mundo. La geografía mundial, la historia universal, el conocimiento de otras culturas eran instrumentos de formación cívica. En Estados Unidos, la lógica fue distinta. El énfasis en la historia nacional sobre la historia mundial. El énfasis en la identidad americana sobre cualquier identidad global. El concepto de excepcionalismo americano, la idea de que Estados Unidos es una nación cualitativamente diferente y superior a cualquier otra, no es solo una narrativa política. Es un principio pedagógico que durante décadas justificó dedicar más horas a estudiar los 50 estados propios que los 195 países del resto del planeta. Si tu país es excepcional por definición, conocer al resto tiene una urgencia diferente. Y aquí está el giro que convierte todo esto en algo mucho más grave que una curiosidad cultural. Un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en 2013, analizó la correlación entre conocimiento geográfico y apoyo a intervenciones militares. Los participantes que no podían ubicar correctamente a Siria en el mapa tenían un 43% más de probabilidad de apoyar una intervención militar en ese país que quienes sí podían señalarlo. La hipótesis de los investigadores era directa. Cuando un país no tiene nombre ni ubicación en tu mapa mental, es más fácil apoyar acciones sobre él porque no tiene la realidad concreta de un lugar que puedes señalar con el dedo. Estados Unidos ha estado en guerra, de manera continua o intermitente, en países que la mayoría de su propia población no podía ubicar en el mapa durante los últimos 70 años. Afganistán, Irak, Siria, Vietnam, Corea. Cada conflicto respaldado por una opinión pública que en su mayoría no podía trazar la frontera del país en cuestión. Eso no es coincidencia, es un mecanismo. Un ciudadano que no sabe dónde está el mundo es un ciudadano más fácil de conducir hacia donde alguien más decidió que debe ir. Mientras eso ocurría, en México esa misma generación que estudió con libros de texto gratuitos sabía que Ucrania está en Europa del Este y que su guerra con Rusia tiene consecuencias directas sobre el precio del trigo que termina en la tortilla de cada familia. Sabía que el Canal de Suez no está en América. Sabía que México comparte frontera con el país más poderoso del mundo y que entender ese mapa no es un ejercicio académico. Es supervivencia práctica. Eso es lo que produce poner un mapa en el libro de cuarto año de primaria de cada niño mexicano del país. Y aquí viene el final que nadie anticipaba. En los últimos 10 años, el país que más ha crecido en conocimiento geográfico entre su población joven no es Finlandia, con el sistema educativo más admirado del mundo. No es Japón, cuyos estándares académicos son legendarios. Es Estados Unidos. Específicamente la generación de 18 a 35 años que creció con Internet y redes sociales globales. Lo que décadas de política educativa y miles de millones de dólares no lograron, lo está haciendo un teléfono con conexión a Internet, no porque el teléfono sea mejor maestro que una escuela, sino porque genera exactamente lo que la escuela no generó. Urgencia práctica. Saber dónde está Tailandia importa cuando tienes un amigo tailandés en Discord. Saber dónde está Nigeria importa cuando sigues a un creador nigeriano en YouTube. El mundo que el currículo decidió que no era urgente, se volvió urgente de todas formas. Solo llegó por otro camino y a costo de $0 por usuario. El sistema educativo más caro del mundo produjo la ignorancia geográfica más documentada del mundo, y la solución llegó de donde nadie la planeó. Eso no habla bien del sistema, pero habla muy claro sobre lo que realmente mueve a aprender. No el presupuesto, no el costo de la colegiatura, sino la utilidad percibida. México lo entendió sin proponérselo cuando puso un mapa en el libro de texto gratuito de cada niño. Porque un país que sabe dónde está en el mundo tiene más herramientas para decidir qué hace con ese lugar. Y un país que no lo sabe es más fácil de convencer de que el mundo empieza y termina en sus propias fronteras. ¿A quién le conviene esa ignorancia? Es una pregunta que tú ya puedes responder.